aprendamos qué es Redux en React, ¿no? ¿Para qué se utiliza esta librería? Vamos a llamarlo así. O esta feature, llámelo como quieran, en React. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y en qué lo podemos aplicar? Entonces, vamos a preguntarle a nuestro amigo GPT, ¿no? Como ya lo habíamos hecho en otras ocasiones. Y vamos a estudiarlo juntos. Y de paso, acá me tengo el pizarrón para poder ir viéndolo. Y bueno, y vamos, cualquier cosa le preguntamos, ¿no? Acá esto es una charla con nuestro mejor amigo GPT, ¿no? Así cualquier concepto que ustedes quieran aprender, si lo aprenden así, pueden aprenderlo mucho más rápido, porque bueno, le pueden preguntar qué es lo que no saben, en vez de a lo mejor comerse un curso o algo, cuando teniendo en cuenta que nosotros ya, o por lo menos yo, incluso esto está más dirigido a gente que ya sabe desarrollar, que ya programa en React. Entonces bueno, veamos qué nos dice. Y dice: Redux es una biblioteca de manejo de estado para aplicaciones de JavaScript y se utiliza comúnmente en conjunto con React, o sea que si me dice esto es porque se puede utilizar con otro framework para gestionar el estado de la aplicación de una manera más predecible y mantenible. Aunque Redux puede utilizarse en cualquier biblioteca con framework de JavaScript, ha ganado popularidad en el ecosistema de React. Principios básicos de Redux: Store o tienda. El estado de toda la aplicación se almacena en un solo objeto llamado store. Este objeto es inmutable, lo que significa que no puede modificarse directamente. La única forma de cambiar el estado de Redux es emitiendo una acción. Ok, tiene sentido. Vamos a pizarro. Vamos a hacer así. O sea que el storage es el store, perdón, no el storage. El store, como la tienda, no es un objeto donde nosotros vamos a almacenar todo el estado de la aplicación. Lo vamos a poner store. Y en este store nosotros vamos a guardar estados de app. Estados app. Vamos a ponerla así. Nosotros vamos a almacenar esto y la única forma de poder modificarla es ejecutando una acción. Vamos a hacer así. Acción, ¿no? Acción para... ¿no? Si me equivoco en algo, déjenmelo. Bien. Entonces nosotros ahí podemos guardar datos. Supongo que ahí también podemos guardar funciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, una función para traer la hora o la ubicación del usuario o autenticar su sesión. Veamos qué nos dice también. Acciones son objetos que describen un cambio de estado en la aplicación. Las acciones se envían a la tienda, o sea, al store, no esto que estamos hablando acá, y contienen un tipo, una cadena que describe el tipo de acción y opcionalmente datos adicionales. Esto es muy parecido a lo que es el contexto de React, en el cual nosotros vamos a poder enviar, me jode este panel acá que se abre al costado. Nosotros vamos a poder llamar a acciones o funciones que vamos a tener alojadas en un archivo. En este caso va a ser con Redux en el store, pero por ejemplo en context, o sea usando la API context de React, vamos a hacer lo mismo, solamente que de una forma distinta. ¿Cuál es la diferencia que yo estoy notando ahora en base a lo que estoy leyendo? Que es un objeto, ¿no? Que es un objeto. En el contexto no, porque es un componente que tiene funciones. Acá es un objeto. Pero vamos a ver bien cómo se hace. Reducer. Son funciones puras que especifican cómo cambia el estado en respuesta a una acción. Un reducer toma el estado actual y una acción como argumentos y devuelve un nuevo estado. O sea, como una función, ¿no? Acá lo dice, son funciones puras. Bien, una función toda la vida. Flujo unidireccional de datos. El estado de la aplicación solo puede cambiarse mediante la emisión de acciones. Los reducers, las funciones, procesan esas acciones y devuelven un nuevo estado. Un nuevo estado podría ser la definición de una variable. Este flujo unidireccional hace que el comportamiento de la aplicación sea más predecible y fácil de rastrear. Claro, más vale que va a ser más fácil porque yo lo tengo todo almacenado en un solo archivo, ¿no? Por eso ahí es donde está el chiste del contexto también, en donde yo tengo, en vez de tener un montón de funciones que comparto entre un montón de componentes, supongamos que yo tengo una función acá en un componente, después tengo esta misma función pero se repite acá en este otro componente, y así entre muchos componentes dentro del app. Lo que hago con el contexto es simplemente, en vez de repetir el código y tener mezclado un montón de lógica que la comparto con otros componentes, que a lo mejor le tengo que estar enviando acá, así, la voy a estar enviando en este caso al store. Entonces en el store yo voy a tener esta función, voy a tener esta otra función, esta otra y esta otra. Entonces, ¿qué pasa? Por cada componente, en vez de estar escribiendo esta función y compartiéndole de padre, hijo o vecino, vecino no es un término técnico, me lo estoy inventando ahora. Yo la llamo desde acá, la llamo desde el componente. Entonces, el componente digo, che, mira, voy a acceder al store y voy a llamar esta función. De este componente voy a acceder al store y voy a llamar esta otra función. Y así, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Es el mismo concepto que el contexto.
¿Por qué utilizar Redux en React? Manejo predictivo del estado. Al tener un solo store, lo mismo que hablamos, que contiene el estado global de la aplicación, se vuelve más predecible y el entender cómo cambian los datos en la aplicación. Facilita el mantenimiento. Bueno, DevTools. Redux ofrece herramientas de desarrollo que permiten rastrear y depurar fácilmente las acciones y el estado de la aplicación. O sea, cuando nos referimos al estado de la aplicación sería en la definición que tienen ciertas variables, ¿no? Porque por ahí hay veces que el estado no se actualiza, o no sé si la habrán escuchado hablar, que el estado no se actualiza. ¿Por qué? Porque hay una variable o una función que no se ejecutó, o se perdió un dato entre medio porque el componente se renderizó primero y después solicitó un dato, o viceversa. Entonces está bueno tener esto de las DevTools para poder ver en qué depurar, digamos, y poder ver a dónde está el error de lo que estamos codiendo. Compartir estado entre componentes, lo mismo que el contexto, y gestión de acciones asíncronas. Bueno, acá no hay tanta ciencia con esto, la verdad que es súper simple. Y vamos a ver, le pedí acá a ChatGPT que me haga una guía de estudio para que podamos ver por arriba qué es lo que hace esto. Entonces, acá me dice, bueno, que hay que instalarla, porque recordemos que esto no viene con React. O sea, esto hay que instalarlo para poder utilizarla. El contexto ya viene con React, pero Redux no. Entonces, bueno, lo instalamos, creamos acá, vemos que crea una aplicación de React y instala Redux. Y acá vamos con los conceptos. Acciones, que era lo que estábamos viendo que eran las funciones, que recordemos que esto era como un objeto. Entonces, ¿qué pasa? Acá nos dice que las acciones, o sea, esto eran funciones puras. Una función pura es esto en realidad, ¿no? Incremento, acá está. Entonces, en esta acción hay un objeto dentro que tiene una función que es de tipo incremento. Y la lógica ya la vamos a ver. Pero quiero que quede claro esto. En el contexto nosotros definimos funciones y que dentro de esas funciones hay lógica. Acá hay una función, pero dentro de esa función tenemos un objeto. Dentro de ese objeto va a estar la definición de esa función, también al igual que acá, y la lógica, ¿no? Y vamos a poder acceder como si fuese un objeto, ¿no? ¿Se entiende ahí? Entonces, por ejemplo, vemos que acá me define dos acciones, que una es de incremento y otra de decremento. Acá veremos con el ejemplo clásico de sumar y restar, ¿no? Reducer. Especifican cómo cambia el estado en respuesta de las acciones. Ok. Ah, mire, ok. Vemos que acá define una variable con un estado y va a tener el estado inicial, supongo que va a ser 0, y la acción que va a recibir. Depende de qué acción reciba, si incremento o decremento, en este caso va a sumar. Bueno, si incremento va a sumar y si es decremento va a restar. Y si no, retorna 0, ¿no? Ahora, le voy a pedir que me explique un poco más esto del reducer. Y le vamos a decir, ¿y qué diferencia hay entre, vamos a poner, actions y reducer? ¿En dónde coloco la lógica? Mira, vamos a ver acá, porque acá yo estoy viendo que en las acciones sí son funciones puras que tienen un objeto y que tienen una definición de la acción, ¿no? Ahora yo veo que en el reducer especifico cómo cambia el estado en respuesta de las acciones. Ok, entonces yo acá estoy suponiendo que acá no hay ninguna lógica y la acción está acá, ¿no? Vamos a ver. A ver qué quiero que nos dice. Y me tira. Las acciones y los reducer son conceptos de clave de Redux, pero cumplen roles diferentes en el manejo de estado de la aplicación. Action, propósito, describir un cambio en el estado de la aplicación. O sea, describir no significa definir la lógica. Estructura, son objetos simples que tienen al menos una propiedad type que indica el tipo de acción que puede contener datos adicionales. Ok. Lugar de colocación se define en los archivos llamados action creators, creadores de acciones, para mantener el código más modular. Lógica, la lógica asociada con las acciones a menudo incluye la preparación y estructuración de datos, así como la interacción con servicios externos o la relación de operaciones asíncronas. Ok, bien. Estamos viendo lo mismo acá, que yo tengo en este caso una acción que es de incremento, que recibe como parámetro una cantidad y defino ciertos valores, pero no estoy poniendo ninguna lógica. Entonces acá es donde está la lógica, claramente. Me equivoqué yo al principio. Entonces dice, reducer, propósito, especificar cómo cambia el estado en respuesta de una acción. Estructura, son funciones puras que toman el estado actual y una acción como argumentos, devolver un nuevo estado. Lugar de colocación, se definen en archivos separados llamados reducer. Ah, ok. Integración en la aplicación. Bien. O sea, entonces nosotros tenemos acá los actions, que es donde vamos a decirlo muy bruto, ¿no? Esto. Definimos la acción y guardamos, ¿no?
Vamos a explicarlo así para no sé si es muy primitivo este lenguaje, pero quiero que se entienda. Entonces yo en los actions defino el tipo de acción. Y a lo mejor si quiero guardar algún dato lo guardo. Incluso puedo recibir como parámetro algo. Pero no estoy aplicando nada de lógica. Y en los reducers, en este caso que va a ser una variable que va a recibir dos parámetros, la acción y el estado inicial. Depende del caso, ¿no? Depende de la acción que yo le mande como parámetro al reducer. Voy a ejecutar cierta lógica u otra. Entonces vamos a poner reducers. Y vamos a dibujar una flecha muy buena esta. En vez de usarla de acá, no, yo lo voy a dibujar. Vamos a poner literalmente esto es, como dice ahí, específico el cambio de estado dependiendo de la acción. Entonces, ¿qué pasa? Estas cosas, o sea, los reducir y los action y los que vamos a ver más adelante, van a archivos separados. Entonces, ¿qué pasa? Va mucho más limpio esto que el contexto, porque yo tengo separado los cambios de estado y las acciones, los tipos de acciones que yo voy a tener. Entonces son dos cosas distintas. O sea, imagina así lo limpio y organizado que puedes tener el código en comparación al contexto. Cuando definís la acción, o en este caso la función, si lo tenés en el contexto, y la lógica adentro. No sé si así se haría como medio lío. Entonces, vamos a ver qué nos dice, qué otros conceptos. Acciones, reducer, ya lo vimos. Configuración de la tienda, o sea, de la store, no me gusta decir tienda, configuración de la store. Y que acá vemos que en este archivo store, bueno, simplemente lo creo y ya está. Y estoy importando los reducer, o sea, la lógica que ya definimos anteriormente, ¿no? Bien, perfecto. A ver, acá os viene la parte importante. Conectar Redux con React. Vemos que, bueno, define la app, importamos esta cosa que no sé qué es, ya lo vamos a ver, que es de Redux, ya lo podemos ver. Y traemos las acciones, que las acciones son estas que habíamos definido acá. O sea, estas las traemos a la app, ¿no? A la app. Vamos a poner acá así. App. Bien. Entonces yo acá, en la app, la voy a estar conectando acá. ¿No? Bueno, así. La voy a estar trayendo acá. No como el contexto, solamente que acá estamos un poco más divididos y prolijo. Entonces, conectar Redux con React. Yo veo que cuando inicializa la app, guardo en una variable y uso un selector, ¿no? Esto es parte de Redux, porque en React no está esto, o por lo menos yo nunca lo usé. Y le paso como parámetro un estado, no sé qué es esto. Le vamos a preguntar para no decir cualquier huevada. ¿Y esto qué es? A ver. Porque yo estoy definiendo dos variables. Uno que es el counter, que supongo que uso para poder acceder a algún valor, que es el estado. Y dispatch, que no sé qué significa dispatch. Pero acá yo estoy viendo que a través de dispatch yo puedo acceder a la función de incrementar o decrementar, ¿no? Acá es pura lógica, pero ahora sí quiero saber bien qué carajo es. Y me dice, lo que estás viendo pertenece a la biblioteca React Redux. O sea, efectivamente no es de React, es de Redux. Y está relacionado con la integración de Redux. UseSelector es un hook de React Redux que te permite seleccionar datos del estado de Redux. Recibe una función como argumento que toma el estado global de la aplicación. Ok, este es el estado global de la aplicación, en este caso de Redux. Ok. Vieron que yo estaba acá. Nosotros vamos a tener un estado global de la aplicación y se lo vamos a pasar acá. ¿Cómo accedemos a esto? Al estado con el UseSelector. Vamos a ponerlo así. Accedo mediante el UseSelector. Ahí está. Entonces yo mediante esto, depende de cómo lo defino yo en la variable. Así que no le quiero poner la variable, pero si yo defino una variable con esto, así voy a acceder al estado de la aplicación. No, en este caso es que lo hicimos con Redux, ¿no? Que este estado, recordemos, lo guardamos en un solo lugar para poder compartirlo con distintos componentes. Pero yo lo quiero traer acá, yo lo quiero importar a la aplicación, porque tengo los estados, pero ¿cómo lo conecto? Con el UseSelector. Entonces tiene sentido. UseDispatch es otro hook de React Redux que devuelve el objeto dispatch, que el de la tienda de Redux. Se utiliza para enviar acciones a los reductores y así cambiar el estado. Ok. Accedo al estado con el UseSelector, ¿no? Pero ahora, ¿cómo envío, no? Acciones para cambiar el estado con el dispatch, ¿no? Con el despachar, supongo que eso en inglés. Entonces, accedo con el UseSelector. Y vamos a poner, modifico. Vamos a decir, envío acciones con el UseDispatch. Bien, ¿no? Ahí está. Entonces, estos dos hooks son comunes
en la aplicación React que utilizan Redux. En combinación permiten seleccionar partes específicas del estado global y despachar acciones para modificar un estado. Uso en un componente. Vemos que, bueno, accedemos al estado global con el Lux Selector y definimos el dispatch, lo guardamos en una variable para poder enviar acciones, disparar acciones, como un trigger, ¿no? Para acceder como al contexto. Entonces yo acá accedo al estado, en este caso a la variable counter, que acá estoy accediendo, acá no estoy disparando ninguna función, nada. Accedo a ese valor y lo muestro en el frontend, ¿no? Counter strike. Bueno, ese no, pero bueno, es otro counter este. Y ejecuto una función, bueno, en este caso un clic, cuando el usuario le dé al botón incrementar, le llamo a la función increment, que recibe como parámetro un valor. Ahora, volvemos a ver cómo estaba definida esta función. A ver, esta de acá. Que yo le paso, a ver, si yo le tengo counter render y accedo a ok, no sé, yo pensé que había que acceder, por ejemplo, en counter render y que le paso como parámetro esto, pero no, yo acá estoy accediendo a mediante acá e incremento. Ok. En vez de acceder al reducer, yo accedo mediante las acciones y le paso como parámetro el valor acá. No está tan claro esto, la verdad no está tan claro, pero ya le vamos a preguntar. Porque yo veo que desde el dispatch accedo a la función incremento y se ejecuta. Y vamos a ver, vamos a ir viendo. Conectar Redux con React, parte 2. React DOM render, o sea, el componente. Y vemos que al proveedor le pasamos el store. Bien, ok. El store es el que nosotros creamos acá, ¿no? Vamos a ver acá. Provider, ok. El provider es de Redux, por lo que yo estoy viendo. Y vemos acá. Y le paso el store. Y pero este store, ¿de dónde sale? De acá, ¿no? Porque nosotros dentro del store, o sea, dentro de un archivo que se llama store. Uy, este no era. Vamos a importar estos dos. O sea, vamos a importar el reducer, que el reducer importa las acciones, ¿no? Entonces yo voy a poner acá store, perdón si me pide un poco, pero yo la entiendo. Entonces en este store, que yo después lo importo a mi aplicación acá, yo ya en este store estoy trayendo, como vemos acá, los reducer, y que los reducer ya me traen las acciones, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo correcto? Entonces vamos a seguir viendo y vemos que estos son los conceptos básicos, ¿no? El store, las acciones y los reducer, ¿no? Más o menos se entiende ahí esto básico. Es como muy similar al contexto en React, solamente que lo dividimos en 3 archivos. El store, los reducer y las acciones. Las acciones, definimos la acción y guardamos datos. Los reducer, especificamos el cambio de estado que vamos a hacer. Y en el store, nada, importamos las cosas. Desconozco si en el store va algo más, entonces le vamos a preguntar. Y en el store, ¿qué va? ¿No? ¿Qué es lo que lleva dentro de ese archivo? Porque ahora lo vimos y lo entendimos. En la configuración del almacenamiento de store necesitas combinar los reductores y posiblemente configurar el middleware. Esto sería como alguna validación que tengamos entre medio, si es necesario. Aquí un ejemplo básico de cómo podría verse la configuración del store. Bien, entonces veo que en el store traigo los reducers. Aplicamos un middleware, que en este caso Redux Tung. Bueno, este es como alguna validación de usuario o algo así. Y creamos el store. Le pasamos los reductores y le aplicamos el middleware. Ok, así de simple. En este ejemplo, si importa el combinado reductores, reducer, que es un archivo que combina todos los reductores en una aplicación. Este archivo podría verse así. O sea, el root reducer, ¿no? Ok, ¿qué me está diciendo acá? Veamos. Me dice que en este reductor, o sea, en la carpeta reducer, en el archivo index.js, que importamos combine reducer, que acá vamos a combinar los reductores, que es lo que nos dice acá, y vamos a importar, ya entendí, y vamos a importar un reductor, o sea, un cambio de estado, o que es una función, vamos a llamarlo de forma muy bruta, que tengo en otro archivo. Entonces le importo acá y listo. Y acá puedo combinar todos los otros reductores. Los puedo ir definiendo acá. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo qué sé yo, get data reducer, ¿no? Una función que obtiene datos de algún lado. Entonces yo lo puedo poner en la carpeta reducer, creo un index.js y voy definiendo todos los reductores ahí, ¿no? Los voy trayendo, los voy importando. Entonces ustedes imagínense lo cómodo que es esto. ¿Por qué? Porque yo en mi aplicación antes, supongamos que yo tenía un contexto y ese contexto tenía todo adentro. Tenía acá un montón de funciones, ¿no? Y yo las compartía. Ahora, nosotros podemos tener varios contextos dependiendo en qué
cómo esté estructurada nuestro frontend de la aplicación. Entonces yo puedo tener un contexto por una pantalla, por ejemplo, que ve el usuario, y después otro contexto por otra pantalla que ve el usuario. Pero esto no es el contexto. Porque si yo este contexto lo quiero hacer más grande, lo quiero hacer más limpio, y eso ya no puedo. O eso es lo que yo me estoy dando cuenta ahora, acá, en base a lo que estoy leyendo con ustedes. Entonces ahora yo voy a crear con Redux, voy a crear el store. En ese store voy a tener, que este es el store. Vamos, me voy a mover más para arriba, así les explico un poco mejor. Y en este store, no, corríjame si me equivoco, digo cualquier huevada, díganmelo. Entonces, en el store yo voy a tener las acciones, por un lado, ¿no? Actions. Después también voy a tener los reducer, que incluso estos reducer lo puedo tener, o sea, esto lo puedo tener en una carpeta separado a función por función, y después traerlas, importarlas en un solo archivo, y eso ya es mucho más limpio. Porque vos te imaginas que yo en el archivo reducer le pongo 20.000 funciones así, el mismo archivo, 1, 2, es lo mismo que tener un contexto, solamente que simplemente divido las acciones y después traigo ¿cómo se llama este otro? Bueno, este que importa todo. A ver, ¿dónde estaba? El store. Y después yo lo traigo al store. Es lo mismo. En vez de yo creo una carpeta reducer, y dentro de esa carpeta defino distintas funciones así, que después todas estas funciones que van por archivos separados, porque supongamos que es una aplicación muy compleja, muy raro ya que necesites tantas, pero supongamos que puede pasar. Yo acá lo importo en un index, y este index va a ser el principal. Entonces yo voy a estar llamando todo esto. Entonces si quiero acceder a alguna función, accedo a un solo archivo y no me mezclo, y no hay chance de que rompa nada, porque yo lo tengo mucho más organizado. Entonces que estos, bueno, crean el store muchísimo más prejo que tener un contexto, mucho más separado. Entonces esta es la base que yo puedo leer acá, que podemos leer acá. Pero veamos un poco más, que yo le pregunté cuáles eran los conceptos un poco más avanzados, ¿no? Porque me dice, bueno, estos son los conceptos básicos, che, bro, y bueno, y cuáles son los conceptos más avanzados, ¿no? Y me dice, la mayoría de los conceptos que mencioné inicialmente se relacionan principalmente con Redux. Para React, algunos conceptos más avanzados incluyen portales. Ah, no, esto no es. A ver, ¿qué le pregunté acá? Acá está. Le pregunto de los conceptos más avanzados que faltaban, y me dice, middleware en Redux son funciones que tienen acceso a las acciones antes de que lleguen al reducer. Este último para realizar tareas asíncronas como llamadas al API, para por decirte obtener ciertos datos. También, por lo general, un middleware, o de lo que yo lo he visto, corríjame si no, es para hacer una validación de usuario. Si el usuario sigue logueado, si se venció el token de sesión, si está habilitado para hacer cierta cosa, y mostrarle el componente. Ese es como un middleware, o por lo menos en C# creo que era así. Tunks son funciones que retornan otra función y son comúnmente usadas para manejar acciones asíncronas de Redux. Redux Tunk es una biblioteca popular para trabajar con Tunks. Bueno, no sé, rarísima esta, no sé, nunca trabajé con ella. Selector son funciones que toman el estado de Redux como argumento y devuelven datos derivados del estado. Esto ayuda a encapsular la lógica de selección de datos. Bueno, Redux Deep Tools, esto ya lo vimos. React Hook, esto es React, o sea, use state para guardar una variable, use effect para cuando se cree el componente o cambie el valor de alguna variable. Esto es de React, no voy a adentrar en esto. React Router, Context API, esto es de React. Immutable.js, una biblioteca que proporciona estructuras de datos inmutables para ayudar a prevenir errores comunes relacionados con la manipulación directa del estado. Bueno, esto ya es muy avanzado, que ni yo lo sé. Reselected, una biblioteca para memorizar y calcular de manera eficiente valores derivados de los datos almacenados en la tienda de Redux. ¿En qué momento vamos a usar esto? No sé. O sea, no sé. Pero bueno, lo sabemos ahora. Por lo menos en Redux yo sé que cuando ya empezamos a tener una aplicación un poco más compleja, podemos usar el Redux porque lo dividimos mucho más, ¿no? Así que nada, espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo. Chao.